Ya. Nunca se lo olvide grabar, profe. No, pues si tú me recuerdas, Fabián. Eres mi Soy reloj, tú el me recuerdas. conciencia de usted. Eso, Mutear, eres mi Fabián. conciencia. Ya, gracias, Fabián. Entonces, chicos, quiero que me hagan sus preguntaciones, sus consultaciones acerca de la guía. Voy a dejar que ingrese la Valentina. Uy, llegaron todos. Estaban todos almorzando, me imagino. Qué rico, yo todavía. No, yo no. Fabián, tú Yo eres la todos, excepción, yo ¿ya? estoy Ya, terminé de Fabián, almorzar te voy a y me silenciar vine porque acá. hablan mucho, ¿ok? Ya. Entonces, con respecto a la guía, ¿alguna pregunta? No, Fabián Alberto. ¿Alguna pregunta, chicos? No, profe. No, nada. No, profe. Todo claro. ¿Sí? sí, Ya. Era el momento. Este era el momento de las dudas, o sea, nadie tiene duda. Voy a recibir guías perfectas. Puro 7 nomás, ¿cierto? Me parece bien. eso sí no lo di. Ya. Entonces, no hay dudas con respecto a las guías. Todo está claro, ya saben cómo desarrollarlo. No hay ninguna duda. ¿Ok? Me parece perfecto. ¿Qué curso más seco tengo, cierto? Todos aplicados. Muy bien. Entonces, eso sería la clase. Profe, tengo una duda. Ah, No, profe, no la haga tan Tengo una duda corta. yo, profe. Muteen al Fabián. Profe, tengo una duda. sí. Es de cómo se hace la ecuación del itinerario. ¿La ecuación del itinerario o la ecuación itinerario? La primera, Ya. ¿En qué ejercicio? ¿O en en el todos? primero, al Ya. principio. ¿Acá? Sí, sí. Acá primero que todo, ¿cierto? Voy a sacar mi pizarrita. Ya, primero que todo tienes que identificar, ¿cierto? Acá nosotros sí sabemos que hay aceleración, ¿ya? Porque la guía trata, ¿cierto?, de aceleración. Aunque los últimos ejercicios son de movimiento rectilíneo uniforme, si no se dieron cuenta, ¿ya? Entonces, en estos primeros ejercicios, ¿cierto? Yo lo primero que tengo que hacer, como todos los ejercicios, ¿ya? Tengo que leer, ¿cierto? Y ver qué datos me dan, ¿ya? En este caso, ¿cierto? En el primer ejercicio yo tenía que determinar la aceleración. Por lo tanto, ¿cierto? En mi ecuación itinerario, yo iba a tener ya la aceleración. ¿Ok? Entonces, voy a admitir a la Dani. Ya. Entonces, dice, un ciclista se encuentra en una pista de carrera moviéndose con rapidez constante de 5 metros por segundo. Cuando se aproxima a la meta, acelera durante 5 segundos, llegando a la meta con una velocidad de 20 metros por segundo. ¿Ya? Entonces acá, ¿cierto? Nosotros teníamos que sacar la aceleración. ¿Cómo sacábamos la aceleración? Ya eso lo sabemos, ¿cierto? ¿Cómo la sacábamos? Les voy a preguntar al tiro para ver si. ¿Cómo sacaron la aceleración acá? Vamos a poner A es igual, ¿cierto? ¿A qué? La definición. Partido por tiempo. Ya. Velocidad final menos velocidad inicial. Exactamente. Era la diferencia, ¿cierto?, de la velocidad. Entonces, si ustedes, por ejemplo, ponían velocidad final menos velocidad inicial, ¿cierto? Vamos a ponerle una B mayúscula. Velocidad final menos la velocidad inicial dividido, ¿cierto?, el tiempo. Perfecto. Y eso, ¿cierto?, les iba a dar. Tenemos que la velocidad, ¿cierto? Tenemos que el tiempo son 5. Sabemos la velocidad a la cual llega, ¿cierto? Llega a 20 metros por segundo y su velocidad inicial era de 5. Por lo tanto, sería, ¿cierto?, 20 menos 5, que es 15, ¿cierto? Dividido 5. ¿O no? Dividido 5, que era el tiempo. Y eso me va a quedar igual a 3 metros por segundo, ¿cierto? Cuadrado. ¿Ya? Imaginemos que ese es el 3 metros por segundo cuadrado. ¿Eso, cierto? Ahí no tuvimos problema. De hecho, lo revisé y todo bien.
Ya, aquí empezaron las dificultades, ¿cierto? Como bien preguntaba el compañero, casi todos tuvieron como dificultades en determinar, o sea, en escribir la ecuación itinerario, ¿ya? Yo sé que la ecuación itinerario es x de t, x en función de t, ¿cierto? Va a ser igual a x inicial más b sub 0 t más un medio de a por t cuadrado, ¿cierto? Esa ecuación yo lo sé. Esa es la ecuación base de ecuación itinerario, ¿cierto? Pero como yo tengo que escribir la ecuación itinerario de este movimiento, tengo que reemplazar aquellos datos que ya tengo, ¿ya? Por lo tanto, mi ecuación itinerario acá, ¿cierto? Por ejemplo, a los 5 segundos va a ser x. Pero estoy con... Profe, al Encina se le fue el internet, está intentando entrar. Ay, perdón. ¿A quién? Al Matías Encina. Ah, ya, pero ahí volvió. Ah, ya. Volvió. Ahí parece que volvió. Ahí volvió. ¿Ya? Ya. Mati, volviste. Pobrecito. Se ha caído. Ya, entonces, ¿ahora qué hacemos? Tenemos que reemplazar los datos que tenemos, po. ¿Y qué dato tenemos? No sabemos la posición inicial, ¿cierto? X. Más b sub 0 de t. Sabemos que el tiempo, ¿cierto? Inicial, perdón, el tiempo inicial es 5, ¿cierto? 5t más un medio, ¿ya? Un medio. Tengo malo el 1 si no se han fijado, por eso como que me cuesta. Tengo que hacer fuerza para... Un medio, la aceleración dijimos que era 3, ¿cierto? Por t Sí. cuadrado. Eso. Esa es la ecuación itineraria. Era guía 6, profe. Sí. Profe, pero si yo, por Ah, ejemplo, solamente puse ¿La de la arriba? ecuación itinerario sin reemplazar los valores, No igual importa. Se entiende. ya. ¿Ya? Se entiende igual. ¿Ok? Lo importante acá es que entiendan, ¿cierto?, que la ecuación itinerario que vamos a ocupar para la aceleración es distinta a la de movimiento rectilíneo uniforme y a la de lanzamiento o caída libre, ¿ya? Pero que ya identifiquen ya que identifiquen la ecuación itinerario me importa, ¿ya? Eso. ¿Está claro o no? Sí. ¿Sí? profe. Profe, Ya. Me encanta este curso. Son tan lindos. ¿Se los han dicho alguna vez que son lindos? Son tan tiernos. ¿Cómo? Eso, pues, son tiernos. Son tan inteligentes, me encanta. Demasiado aplicado. Uno tiene cierto favoritismo con los cursos. Hay que decir. Ya. Entonces habíamos, ¿cierto?, llegado a la fuerza. ¿Ya? Ahí tenemos a la Tsunade, ¿cierto?, mostrando su fuerza. Es una mujer fuerte. ¿Ok? Justo hoy día la Romy tiene a Naruto. Me está haciendo guiño la Romy. ¿Ya? Entonces, cierto, acá podemos ver fuerza. Vamos a definir hoy día fuerza, ¿ya? Nos adentramos, ¿cierto?, a todo este tema de la mecánica, ¿ya? Les comento al tiro que el tema de vectores, todo lo que son ecuaciones vectoriales y todo eso, yo lo voy a dejar cuando empecemos ya a subir el nivel en cuanto a ejercicio, ¿ya? Por lo tanto, por ahora no me voy a meter con vectores. Quiero que primero aprendan el concepto de fuerza y luego voy a adentrarme a todo el tema de vectores, ¿ya? Y ahí quizás van a tener un poco de dolor de cabeza como yo. ¿Ok? Entonces ahora les voy a compartir un video. Les voy a compartir un videíto. Un videíto. Sí, también soy tierna, ¿verdad? También tengo mi corazón. Ya. Entonces les voy a compartir un videíto.
Espero que puedan verlo. No lo descargué esta vez, debería haberlo descargado, la verdad. No lo descargué, pero si alguien no puede verlo, les puedo dejar el URL, ya ahí se los puedo dejar ahí en nuestro chat, ¿ya? Entonces ahora les voy a compartir el videito. Estoy compartiendo el sonido igual. Espero que lo estén viendo. Está en español, así que da lo mismo si pueden o no ver los subtítulos, ¿ya? Que igual se ven como borrositos. Ha sido el más grande científico de todos los tiempos. Una de sus más grandes contribuciones fue expresar el comportamiento físico de la naturaleza en forma de leyes. ¿Cómo funcionan las leyes de Newton? Tales de Mileto ya había hecho grandes aportaciones a las matemáticas y a la astronomía. Muchos siglos después, Galileo Galilei observó tanto el movimiento de los astros como el de los objetos aquí en la Tierra. Mediante la experimentación descubrió que la velocidad con la que un objeto cae no depende de su peso, y también describió cómo la Tierra gira alrededor del Sol y no al revés. Luego, Johannes Kepler hizo una descripción matemática muy precisa acerca de las órbitas de los planetas. El gran mérito de Newton fue tomar los conocimientos de Galileo y Kepler y, a partir de sus discusiones con Huygens, Leibniz, Halley y sobre todo Robert Hooke, formular leyes que explican tanto el movimiento de los astros como los movimientos de cualquier otro objeto. Y de paso, la mecánica de las máquinas. Todo empezó porque Hooke le solicitó que usara sus habilidades matemáticas para explicar la forma de las órbitas de los astros, por ejemplo, la de la Luna alrededor de la Tierra. Newton contaba cómo un día, sentado en el campo y pensando en el problema que Hooke le había planteado, vio caer una manzana. Se preguntó, ¿por qué la manzana no se va para arriba o de ladito? ¿Será que la misma fuerza que jala a la manzana es la que mantiene a la Luna en su órbita? Esa es la famosa ley de la gravitación universal que veremos un poco más adelante. Pero primero, veamos las 3 leyes del movimiento de Newton. Primera ley de Newton o ley de la inercia. Todo cuerpo persevera en su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él. Esto significa que si un objeto está quieto, seguirá quieto, a menos que una fuerza actúe sobre él, o que si el objeto está en movimiento, seguirá moviéndose en línea recta, a menos que una fuerza externa desvíe su trayectoria. Por ejemplo, si empujas un cochecito, este avanza en línea recta por un momento, pero se acaba deteniendo porque hay una fuerza que lo empuja hacia abajo y crea una fricción que lo frena. ¿Y las trayectorias curvadas? Es algo similar. Por ejemplo, si imprimes una fuerza a una pelota, pero está amarrada a un cordel, hay una fuerza que arroja la pelota hacia afuera y otra que la mantiene cerca de tu mano. En vez de seguir una línea recta, la pelota sigue una órbita circular. Algo similar ocurre con la órbita de la Luna. La Tierra debe ejercer una fuerza de atracción. Si el cordel se rompiese, la pelota saldría volando en línea recta. Lo mismo pasaría con la Luna si de repente la Tierra desapareciera. Segunda ley de Newton o ley fundamental de la dinámica. El cambio de movimiento es directamente proporcional a la fuerza motriz impresa y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. En términos simples, mientras mayor sea la fuerza que se le imprime a un objeto, mayor será la aceleración. Imagina un auto que viene en esta dirección. Trazaría este vector. Si un auto con la mitad de su fuerza lo empujara en esta dirección, y suponiendo que el choque fuera elástico, su trayectoria se desviaría así. Si actuara un tercer auto, esta vez con más fuerza, el vector sería este. En resumen, la trayectoria es el resultado de la magnitud de todas las fuerzas que operan en el objeto. Se expresa en la fórmula fuerza es igual a masa por aceleración. Tercera ley de Newton o principio de la acción y reacción. A cada acción siempre se opone una reacción igual pero de sentido contrario. Es decir, si empujas algo, ese algo te empuja a ti.
Imagina que tú y un amigo tuyo que pesa lo mismo que tú van en patines, lo que reduce la fricción. Si imprimes una fuerza en él, no solo él se moverá, sino tú también. La fuerza produce aceleraciones diferentes según las masas de los cuerpos. Si tu amigo es mucho más pesado que tú, adivina quién se moverá más. A este motociclista le hubiera sido útil conocer acerca de la tercera ley de Newton. ¡Auch! Es claro que las leyes aplican a los objetos que se tocan, jalan y empujan entre ellos. ¿Cómo se aplican a manzanas y planetas que están separados? Bueno, pues Newton decidió que la gravedad era también una fuerza, solo que ésta actuaba a distancia, y su comportamiento se puede describir con la ley de la gravitación universal. La fuerza que ejerce una partícula puntual sobre otra es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. O sea, mientras más masa tenga un cuerpo, más atraerá a otros, y mientras más lejos estén, menos los atraerán. La combinación de estas 4 leyes ha permitido desde la construcción de toda clase de máquinas hasta la predicción de la llegada de cometas e incluso ha permitido construir vehículos que han llevado a humanos a la Luna. Después, Albert Einstein encontraría las limitaciones de estas leyes y propondría una nueva manera de entender, entre otras cosas, la gravedad. Pero las teorías de Einstein no serían posibles sin las leyes de Newton, porque, como el mismo Newton decía, si he logrado ver más lejos, ha sido porque he subido a hombros de gigantes. Curiosamente, si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal. A mí me gusta harto curiosamente, por si acaso. Les voy a copiar el URL del video y lo voy a pegar en el lo voy a pegar en el chat para las personas que no pudieron verlo, que llegaron tarde. ¿Ya? Entonces vamos a volver a nuestra clasecita. Vamos a volver a nuestra clase. Chicos, estoy pegando por si acaso en el chat. Ya, ahí está. Chuta, lo manda el Fabián nomás. Todo el curso. Ahí sí. Ahora sí. Es que justo me habló el Fabián, entonces por eso lo envié al Fabián. Ya. Entonces, ¿qué viste en primero medio, Fabián? No te entendí. Esa ley ese video que mostró lo pasamos en primero medio. Ah, mira tú, qué bueno. Ya, pues, está bien. Y por eso que me acuerdo. Súper bien. Ya, entonces vamos a empezar. Nuestra clase ya habíamos visto, ¿cierto? Algunas definiciones importantes antes de iniciar, ¿cierto? Nuestro contenido. Y voy a partir preguntándole a la Romy. Romina. Dígame, profe. ¿Cuánto pesas? 55 por ahí. ¿55? Ya, Ujú. gracias. Ya. Entonces, a ver. Ya. Fabián. Fabián, que le gusta participar. Ay, Fabián, ¿tú cuánto pesas? 49. 49. ¿Está bien decir que pesas 49 o que la Romina haya dicho que pesa 55? ¿Dijo? ¿Está bien? ¿Ustedes pesan? Realmente sí peso 49 porque como mucho, pero igual, ¿cómo se dice? Después bajo la guatita. ¿Cómo? Pues me vuelvo flaquito después en 5 segundos. Ah, muy Ya bien. no. Ya, Fabián. Escúchame, no seas disperso. Escúchame ahora. ¿Tú masas o pesas eso? Masa. Masas, no pesas. Ya. Nosotros vimos la clase pasada, ¿cierto? La diferencia entre la masa y el peso. ¿Ya? Yo cuando les pregunto, ¿cierto? ¿Cuánto pesan ustedes? La verdad es que ustedes no pesan, ¿cierto? 40 o 50 kilos, ¿ya?
Si nosotros dijéramos, ¿cierto? Yo peso, por ejemplo, ya, yo peso, no sé, 55, 60 kilos, la verdad es que yo, ¿cierto? El peso, según lo que vimos en la clase pasada, el peso, ¿cierto? Es una unidad de fuerza, ¿ya? De hecho, por acá lo teníamos, ¿cierto? El peso es una unidad de fuerza, por lo tanto, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cierto? Si, acá está, ¿ya? Voy a sacar mi pizarrita. Acá. Si yo digo, por ejemplo, ya, el Fabián dijo que pesaba 49, Fabián. Sí, Ya. Por ejemplo, el Fabián dijo que, vamos a decir, el Fabián, por ejemplo, eran 49 gramos, ¿cierto? 49 kilogramos. Esa es su masa, no es su peso, ¿ya? Si fuera su peso, vamos a ver, ¿cierto? Que el peso es una fuerza, ¿ya? Por tanto, el peso va a ser la masa por la gravedad, ¿ya? Y G lo vamos a aproximar a 10. Por efecto, ¿cierto? 9,8, pero nosotros lo aproximamos a 10, ¿ya? Lo aproximamos a 10. Por lo tanto, si tuviéramos, ¿cierto?, que decir cuánto pesa el Fabián pesa 49 por 10. O sea, el Fabián va a pesar, ahora sí, 490 newton. Eso es su peso. ¿Ok? Su masa es 49 kilogramos. Su peso son 490 newton. ¿Ok? Profe, Dígame. ¿por qué por 10? Ya, porque G, ¿cierto? Habíamos dicho que era, ¿se acuerdan que nosotros cuando veíamos lanzamiento vertical decíamos aproximábamos, ¿cierto? La aceleración de gravedad a 10? Y le había dicho que era 9,8. ¿Qué es la aceleración de gravedad? Sí. ¿Sí? Recuerden que la aceleración de gravedad, ¿cierto? Es aquella que toman los cuerpos cuando, yo por ejemplo, no sé, esta pinza, no, un lápiz mejor. Ya, yo boto un lápiz, ¿cierto? Ese lápiz es atraído, ¿cierto? Con cierta aceleración hacia la Tierra, por eso nosotros podemos caminar y no estamos volando, ¿ya? Y esa aceleración, ¿cierto? Es 9,8. 9,8 metros por segundo cuadrado, una aceleración, ¿ya? Y nosotros, por efectos prácticos, lo vamos a aproximar a 10, para hacer los cálculos más simples, ¿ya? Ese G es 10 aproximadamente, la aceleración de gravedad. Aquella aceleración, ¿cierto? Que los cuerpos son atraídos hacia la Tierra. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí. Sí. Ya, vamos a borrar los dibujitos. Entonces, ¿cierto? Nosotros vamos a medir la masa, ¿ya? Obviamente es una magnitud escalar, ¿cierto? Vamos a ver esa diferencia entre magnitud vectorial y escalar en su momento. Pero ¿qué quiere decir en definitiva, cierto? Que es escalar, que yo lo puedo sumar, ¿ya? Que aquí, a diferencia de los vectores, ¿cierto? No va a afectar si va hacia la derecha, hacia la izquierda o arriba hacia abajo, ¿ya? En los vectores es un poco más complejo, porque hay que ver, ¿cierto? La dirección, ¿ok? En este caso yo sumo nomás la masa, ¿ya? Cuando es escalar. Entonces, la masa es una medida, ¿cierto? Escalar, y según el sistema internacional SSI, representa, ¿cierto? El sistema internacional de medida. Nosotros, ¿cierto? La masa generalmente la tenemos que medir, ¿cierto? En kilogramos. Y eso es lo que vamos a utilizar, los kilogramos. Entonces, si nos dan, por ejemplo, un dato en gramos, nosotros lo vamos a pasar a kilogramos. Ya, de esa manera lo vamos a trabajar. ¿Ok? La fuerza, ¿cierto? La íbamos a definir, o no sé si la semana pasada la definimos, ¿cierto? La fuerza es la interacción, y así la definimos, ¿cierto? La interacción entre dos cuerpos, ¿ya? ¿Ok? Y esta, bueno, como veían, ¿cierto? En el video, esta fuerza, ¿cierto? Depende, obviamente, si el cuerpo está en reposo o está en movimiento, ¿ya? Esto va a ser una magnitud vectorial, por eso tiene, ¿cierto? Ese vector arriba, es una magnitud vectorial, por lo tanto, ¿cierto? Obedece a las propiedades de los vectores, tiene sentido y dirección, ¿ya? Aún no hemos visto cómo sumar vectores, pero se los voy a enseñar en su momento cuando empecemos a hacer ecuaciones, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿cierto? Va a tener sentido y dirección, no es lo mismo que yo aplico una fuerza hacia abajo o hacia arriba, ¿ya? Si yo aplico, por ejemplo, y esto lo vamos a ver ahora, en un
en una especie de software que les voy a mostrar, si es que alcanzo, ¿ya? Obviamente que si son fuerzas, por ejemplo, que están en una dirección y en otra, ¿cierto? La fuerza total vamos a tener que quizás sumarla o restarla, dependiendo hacia dónde va, porque son vectores, ¿ya? La fuerza la vamos a expresar en Newton, según el sistema internacional. En Newton, ¿cierto? Que es una N mayúscula, ¿ok? También acá podemos ver la fuerza neta, y esto es lo que les decía, ¿ya? La fuerza neta va a ser la suma de las fuerzas, ¿ya? Y obviamente que esto va a depender hacia dónde apuntan esas fuerzas. En este caso, por ejemplo, ambas personas están moviendo una caja, ¿ya? En ese caso se van a sumar las fuerzas, ¿ya? Es como la unión hace la fuerza. Ahí los espíritus amigos, ¿cierto? Moviendo los zapatos, aunque no tienen mucha fuerza, ¿cierto? Si todos se juntan, si todos se unen, ¿cierto? Pueden llevar esas zapatillas. Esa es una referencia de los viajes de Chihiro, los que lo vieron. Es bonita esa película, ¿ya? Entonces, entonces acá, ¿cierto? Hay una suma de fuerzas, ¿ya? Y de esa manera, esa suma de fuerzas, ¿cierto? Me va a dar una fuerza neta, la fuerza total, la neta, ¿ya? Es la fuerza resultante, la suma de todas las fuerzas, ¿ok? También tenemos el estado de inercia, ¿ya? Otro concepto que es importante, ¿cierto? Como les digo, es el estado de inercia. ¿Y qué entendemos por estado de inercia? Bueno, es la resistencia, ¿cierto?, que presentan los cuerpos, en este caso, ¿cierto?, Naruto que está durmiendo ahí en un estado inerte, en reposo absoluto, ¿cierto? Entonces el estado de inercia, ¿cierto?, va a ser la oposición que va a presentar ese cuerpo, ¿cierto?, para cambiar el estado en el cual está, ¿ya? El cuerpo se resiste a cambiar su estado, ¿ya? Muchos en la mañana nos levantamos, ¿cierto?, en un estado de inercia. Nos resistimos quizá a levantarnos, sobre todo si uno se queda hasta tarde, ¿cierto? Y está cansado y todo, ahí presenta un estado de inercia, ¿cierto? Esa resistencia a cambiar nuestro estado, ¿ya? O también puede ser, ¿cierto?, que un objeto ya está en movimiento constante, por lo tanto también, ¿cierto?, eso va a presentar un estado de inercia, sacarlo de ese movimiento constante, ¿ya? Y esto obviamente va a ser una propiedad de la materia. ¿Ok? ¿Ok? Sí, profe. Nosotros también vimos, ¿cierto?, las leyes de Newton, ahí en la imagen, ¿cierto? Vimos que habían 3 leyes, ¿ya? La primera ley, que es la ley de inercia, ¿ya? Que dice lo siguiente: todo objeto continúa en su estado de reposo, movimiento rectilíneo, uniforme, MRU, que ya lo vimos, ¿cierto? A menos que sea obligado a cambiar ese estado por fuerzas que actúan sobre él. Obvio, lo que les decía, ¿cierto? Si un objeto, ¿cierto?, está en reposo o está en movimiento constante, ¿cierto?, va a continuar en ese estado a menos que algo lo perturbe, ¿ya? A menos que alguien lo despierte, a menos que alguien, ¿cierto?, aplique una fuerza bruta sobre usted para que se levante de la cama, ¿ya? Entonces, esa es la primera ley de inercia, ¿cierto? Todo objeto continúa en su estado de reposo en movimiento rectilíneo, ¿cierto? A menos que sea obligado, ¿cierto?, a cambiar ese estado por fuerzas que actúan sobre él, ¿ya? Fuerzas poderosas, ¿cierto? Como la mamá que se levanta en la mañana y a apalearlo, ¿cierto?, para que se levante, ¿ya? A cucherarlo, ¿ya? Entonces ahí podemos ver nosotros, ¿cierto?, la primera ley de inercia, ¿ya? En este caso, ¿cierto?, la fuerza, como está en reposo, la fuerza total va a ser 0, y como esto está en movimiento rectilíneo uniforme, no hay aceleración, por lo tanto también la fuerza neta, la fuerza total va a ser 0, ¿ya? A menos que algo, ¿cierto?, perturbe su estado de reposo. También, ¿cierto?, veíamos la segunda ley de inercia, la segunda ley, ¿cierto?, fundamental de la dinámica, ¿cierto? ¿Cierto? Perdón por decir la palabra cierto. Sé que la digo muchas veces, pero me estoy tratando de controlarme, ¿ya? Entonces, la segunda ley, ¿cierto?, fundamental de la dinámica, la segunda ley fundamental de la dinámica, ¿cierto?, es la siguiente. Si sobre un cuerpo actúa una fuerza neta distinta de 0, esta adquiere una aceleración directamente proporcional a dicha fuerza, ¿ya? E inversamente proporcional a su masa. ¿Ok? Por lo tanto, acá podemos ver fuerza es igual a la masa por la aceleración. Esta ecuación es muy importante, ¿ya?
Esta ecuación es fundamental, ¿cierto?, que la podamos aprender. Entonces, ¿qué dice esto? Bueno, que si sobre un cuerpo, ¿cierto?, actúa una fuerza distinta a cero, es porque adquirió una aceleración, ¿ya? Si este cuerpo, ¿cierto?, habíamos visto un cuerpo en reposo, pero este cuerpo, ¿cierto?, ¿qué pasó? ¿Por qué cambió, ¿cierto?, esa fuerza total? Bueno, porque actuó una aceleración sobre uno de estos cuerpos, ¿ya? Entonces, al actuar, ¿cierto?, una aceleración, ¿cierto?, sobre este cuerpo va a cambiar, ¿ya? Va a cambiar esa fuerza, y esa fuerza, ¿cierto?, neta, va a ser distinta a cero, obviamente, hay un cambio, ¿ya? Entonces, esa aceleración con respecto a la fuerza van a ser directamente proporcional, ¿ya? O sea, mientras yo, ¿cierto?, más fuerza aplique, mayor va a ser la aceleración, ¿ya? Ahí está Spiri González, no sé si lo conocen, pero era un ratón en mis tiempos, ¿cierto?, que corría muy rápido, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Pero también acá afecta la masa, ¿ya? La masa es inversamente proporcional, ¿cierto?, a la aceleración. Por lo tanto, aunque Spiri González sea muy rápido, ¿cierto? Si lleva, por ejemplo, un ratón, otro ratón, va a correr rápido, pero si lleva un elefante, aunque tenga cierto, aunque sea un ratón, ¿cierto?, muy rápido, aún así va a disminuir su aceleración porque depende, ¿cierto?, de la masa, ¿ya? Es inversamente proporcional a la masa. Mientras mayor sea la masa, menos va a ser la aceleración, ¿ya? Esto lo vamos a expresar, ¿cierto?, en Newton. Recuerden que la fuerza la medimos en Newton, ¿ya? Y va a ser la masa en kilogramos, por lo tanto, si la masa la dan en gramos, tenemos que pasarla a kilogramos, y sabemos que la aceleración, ¿cierto?, se mide en metros por segundo cuadrado, ¿ya? Y eso va a ser igual, ¿cierto?, al sistema internacional de medida, lo vamos a medir en Newton. ¿Ok, ok? ¿Todo bien hasta acá? Sí, profe. Bueno, esto es cierto de la suma vectorial de la fuerza, lo que les decía que nosotros vamos a ver eh, distintos ejercicios, y después vamos a ver, ¿cierto?, cómo se suman los vectores, qué tienen que hacer ahí para determinar una fuerza neta, porque ya ahí, ¿cierto? Yo puedo sumar acá los vectores, muy simple, ¿cierto? Una suma de vectores, acá se restan, pero acá, por ejemplo, cuando ya es un plano inclinado, ya entramos, ¿cierto?, a aplicar ángulos, ¿cierto?, trigonometría, y ya ahí se pone un poco turbio, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver después, así que no se preocupen. Lo importante es que entiendan, ¿cierto?, que la fuerza neta va a ser la suma de las fuerzas, ¿ya? Y finalmente tenemos, ¿cierto?, la ley de acción y reacción, ¿ya? Hay un ejemplo que lo voy a mostrar, yo creo que ya en la otra clase, que se llama La ciencia del absurdo, donde aparecen dos amigos que no haya nada mejor que disfrazarse como de bolita, se ponen un traje de bolita, como de pelotas así, y se lanza uno contra otro. Y es muy gracioso lo que ocurre. Ya ahí ocurre acción y reacción, como cierto, ambos saltan, y como bien veían en el video, cierto, obviamente eso va a depender de la masa. Si yo, por ejemplo, me pongo a hacer esa acción y reacción, y yo voy y me tiro contra alguien que es mucho más macizo que yo, lo más probable es que yo salga, cierto, perdiendo. Ya salga para Volando, atrás, sí. como se dice. ¿Ah? Yo lo he hecho, profe. Ya. Y ha salido dañado, ¿no? No, no salí dañado. Ya. Porque una vez con mi papá, que mi papá es más fuerte que yo, entonces chocamos los chocales y él es como más fuerte que yo, intenté lo abrazo con toda mi fuerza y él me puede mover. Entonces mi papá, él tiene más fuerza que yo, pues Ya. casi me hace daño. Ah, sí, pues tiene más fuerza que tú, ¿ya? Por lo tanto, si por ejemplo ustedes van y hacen cuerpo, por ejemplo están jugando fútbol, y él tiene mayor cuerpo que tú, vas a salir perdiendo, ¿ya? Mayor Vas a cuerpo salir que para yo, atrás, como se dice. Entonces, la tercera yo ley, salgo volando. sí, exactamente. Entonces, la tercera ley de acción y reacción, ¿cierto? Podemos ver lo siguiente. Si un cuerpo A está ejerciendo una fuerza sobre un cuerpo B, entonces el cuerpo B ejerce una fuerza de igual módulo y dirección, pero de distintos sentidos sobre el cuerpo A, ¿ya? Entonces, en este sentido, ¿cierto? Nosotros vamos a ver cómo existe, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, tenemos esta, no me acuerdo cómo se llaman estas cosas,
Bueno, tenemos distintos casos donde podemos ver, ¿cierto?, la acción y reacción, ¿ya? La acción y reacción, o sea, ¿cierto? Si yo golpeo algo, por ejemplo, bueno, ahí van a actuar otro tipo de fuerza, ya es la fuerza elástica, pero si yo, ¿cierto?, en este caso, pongo esta aleta sobre el mar, y resulta que yo, por ejemplo, aplico una fuerza sobre ella, también va a actuar, ¿cierto?, sobre, en este caso me imagino que es un barquito, ¿cierto?, va a actuar esa misma fuerza en forma contraria, ¿ya? Igual vamos a ver un video donde que sea más divertido. Ya, y acá era lo que les decía, ¿cierto? Ustedes me decían que yo les preguntaba cuál era su peso y ustedes me decían 40, 50, ¿cierto? Y yo esperaba que ustedes me dijeran 500, 400, 500, 400 newtons, ¿ya? Ya les había comentado, ¿cierto?, la diferencia entre el peso, ¿se imaginan 500 kilos? Un remo, gracias. Ya, entonces, ¿cierto? Teníamos la masa, que como dijimos era una magnitud escalar, ¿cierto? Se suma. Obviamente que esto se va a medir en balanza. Yo por ahí tengo mi balanza granataria, que mide gramos, ¿ya? Y también, ¿cierto? Habíamos dicho que el peso, que esto que está acá, ¿cierto? Es una fuerza. Fíjense que también tiene un vector, la fuerza peso, ¿ya? La fuerza peso, ¿cierto? La fuerza peso está, ¿cierto?, apuntando hacia abajo, voy a mostrarlo acá, apunta hacia abajo, ¿cierto? Y representa, obviamente, que la fuerza a la cual, ¿cierto?, con la que nos atrae la Tierra. ¿Ya? ¿Cómo, cierto, la Tierra atrae estos objetos? En este caso nosotros igual somos un objeto más de la Tierra, ¿cierto? Entonces, esa fuerza que ejerce la Tierra sobre nosotros representa la fuerza peso, y apunta hacia abajo, ¿ya? Por eso, ¿cierto?, va a ser gravedad por masa. Y la gravedad, ¿cierto?, la vamos a aproximar a 10 por efecto, ¿cierto?, de simplificación de los cálculos, ¿ya? Entonces ahí tenemos, ¿cierto?, cómo esta fuerza, peso, apunta hacia abajo, ¿cierto?, y nos atrae, ¿cierto?, a la Tierra, ¿ya? Obviamente que, como bien dice ahí, siempre va a estar dirigida hacia el centro del planeta, ¿ya? También, así como tenemos una fuerza peso, ¿cierto?, vamos a tener una fuerza normal, ¿ya? La fuerza normal es la fuerza de reacción, ¿cierto? Es una fuerza de reacción, fíjense que acá tenemos la fuerza peso. La fuerza normal, ¿cierto?, es la fuerza con la cual actúa, ¿cierto? Fíjense que acá está la fuerza peso apuntando hacia abajo, por lo tanto, ¿cierto?, va a haber una fuerza también de reacción a la fuerza peso, ¿ya? Esta fuerza va a actuar sobre los cuerpos, ¿cierto? Y fíjense que es perpendicular a la superficie, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir, ¿cierto?, que si es perpendicular a la superficie, si este objeto está de manera oblicua, ¿cierto?, la fuerza peso siempre va a ser, ¿cierto?, perdón, la fuerza normal, ¿ya?, siempre va a ser, ¿cierto?, perpendicular a la superficie, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ¿qué tengo acá? Por ejemplo, yo tengo un objeto acá, que está así, ¿cierto? Entonces la fuerza normal va a apuntar hacia arriba, ¿cierto? Pero si yo lo pongo así, la fuerza normal, ¿cierto?, ya no va a apuntar hacia arriba, va a apuntar hacia acá, como saliendo, ¿cierto?, de manera perpendicular sobre la superficie. ¿Ya? ¿Ok? Sí. Entonces va a ser, ¿cierto?, en sentido hacia afuera de la superficie. Siempre. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que no siempre va a apuntar hacia, no siempre va a ser de la misma manera acá, ¿ya? Obviamente que al principio vamos a hacer ejercicios donde la fuerza peso, ¿cierto?, y la fuerza normal van a estar así, ¿ya? Pero obviamente que después cuando veamos el tipo de ángulo, ¿cierto?, y podamos calcular ya de manera, utilizando trigonometría y todo eso, ahí vamos a ver, ¿cierto?, cierta inclinación, y ahí la fuerza normal, ¿cierto?, tienen que considerar que siempre va a apuntar hacia afuera de la superficie y va a ser perpendicular a la superficie de contacto, ¿ya? Entonces, esta fuerza normal, ¿cierto? Esta fuerza normal, que va a apuntar hacia arriba, ¿cierto?, en este caso, se va a expresar de la siguiente manera.
una N mayúscula, ¿cierto? Que va a representar la fuerza normal, igual a la masa por la gravedad, ¿ya? En este caso es el módulo de la masa por la gravedad. ¿Qué quiere decir eso? Que va a dar positivo, ¿ya? Y finalmente tenemos la tensión, ¿ya? La tensión es la fuerza, ¿cierto? Que podemos encontrar en cuerdas, en cables, ¿cierto? ¿Ok? Y acá, ¿cierto? Podemos ver la tensión de una cuerda de guitarra, ¿ya? Acá yo tengo, por ejemplo, mi ukelele. Entonces yo, por ejemplo, se me ocurre, no sé, empezar, por ejemplo, a afinarlo. Entonces yo voy a empezar a tensar la cuerda, ¿ya? Y me va a volar un ojo, ¿cierto? Mientras la tenso. Entonces yo estoy tensando la cuerda, ¿cierto? Voy tensando la cuerda. De hecho va subiendo, ¿cierto? Se va escuchando más agudo, ¿ya? Va aumentando su frecuencia, ahí para que se acuerden del sonido. ¿Ya? Entonces ahí yo estoy tensando, ¿cierto? La cuerda, de hecho, se siente más tensa. ¿Ya? Eso es una fuerza también. Y es la fuerza, ¿cierto? Que nosotros podemos encontrar en cuerdas y en cables, ¿ya? Todo lo que sea, ¿cierto? Hilitos, ¿ya? Todo lo que sea, ¿cierto? Una cuerda, un cable, ¿ya? En eso, ¿cierto? Nosotros vamos a ver, eso vamos a llamarle tensión, que es la fuerza, ¿cierto? Que poseen este tipo, ¿cierto? De materiales, ¿ya? Que se transmite a través de estos materiales, ¿ok? Sí, profe. Ya. Ok, entonces en este caso, ¿cierto? Nosotros vamos a ver, bueno, hay algunas imágenes, ¿cierto? Cómo es la tensión, ¿cierto? En estas cuerdas, porque igual esto es una fuerza. Entonces, ¿cómo nosotros, por ejemplo, vamos a determinar la fuerza resultante? Porque aquí, fíjense que este hombre no solamente, ¿cierto? Hay una tensión en la cuerda, también está la fuerza peso del hombre. Entonces acá hay más interacciones, ¿cierto? Y ahí uno tiende, ¿cierto? A complejizar un poco más el tema, ¿ya? Entonces, dicho eso, para terminar, porque sé que todos queremos ir a almorzar, los que no han almorzado como yo. Yo almorcé y tengo sueño. ¿Tú qué? Yo almorcé y ya tengo un poquito de sueño. Ya. No sé si estoy compartiendo pantalla con ustedes. Sí, está compartiendo el yo veo. Ya. Sí se ve. Esto nos vamos. Entonces vamos a hacer una batalla épica. Ya. Entonces Yo vamos a poner apuesto una al fuerza hacia la rojo. izquierda. Vamos a poner los valores, sumas vectoriales, valores, rapidez. Ya. Yo Entonces apuesto vamos, al rojo, profe. ya. Entonces vamos a poner ahí 50 y 50. ¿Hacia dónde creen que se va a mover? Hacia el lado rojo, porque es más. Fíjate que son 50 newton hacia la derecha y 50 newton hacia la izquierda. Vamos a ver. Nada, nadita, nada, ¿ya? Vamos a reiniciar. Vamos a poner acá otro rojito. Ya. Aumentó la fuerza a la derecha, ¿cierto? Entonces vamos a... Voy a moverse hacia acá. Sí, dije, sí, sí. Ya. Sí, ¿cierto? La suma de las fuerzas, ¿cierto? Gana los rojos, ¿cierto? La suma de las fuerzas son 50 newton. Aquí se restó, ¿cierto? Vamos a ver ahora, reiniciar. Vamos a poner uno grandote acá. Listo. El grande tiene más fuerza, batida hacia acá. Sí, exactamente, ¿cierto? Entonces, muy bien, ¿cierto? Ahora son 50, ¿cierto? 50 newton hacia la izquierda. Ponga el más grande ese. Ya, ahí. Ya. Entonces acá, ¿cierto? Nosotros vemos la suma de las fuerzas, ¿ya? Cómo se van restando las fuerzas y cómo va quedando una fuerza resultante. ¿Ok? Acá yo creo que vamos a ver varias cosas. Hay varios objetos, por ejemplo, si yo pongo esto y yo le aplico una fuerza al monito, en este caso, por ejemplo, es un movimiento, y ahí, por ejemplo, estoy aplicando fuerza. Puedo, por ejemplo, No lo puede hacer transmitirnos nosotros para hacer lo mismo. En les puedo plan, pasar la página para que ustedes jueguen un rato. Acá, por ejemplo, de acuerdo a la fricción, puedo aumentar la fricción o disminuirla, ¿ya?
Disminuirla Coméntela. al máximo, ahí como hielo. Ahí. No se mueve nada. A dejarlo ahí. Eso que no tiene fricción. No, sí se mueve. Tal vez el hielo Vamos a se está aumentar la moviendo. fricción ahí. Se detiene. ¿Ya? Bueno, eso es el roce, ¿cierto? Y eso ya lo vamos a ver en las próximas clases. Pero eso les voy a pasar ahora en la página para que ustedes la revisen y puedan jugar un rato. Lo voy a dejar ahí en el... Ya. Así que eso sería, chicos. Ahí está. Para que lo revisen. Gracias, ¿Ya? profe. Hay Ahora hartas me voy a aplicaciones. divertir un montón. ¿Ya? ¿Qué pasó? Ahora me voy a divertir un montón. Para no Qué aburrirme. bueno. Me parece muy bien. Ya, pues chicos, vayan a almorzar.